Un saludo cordial con todos. Mi nombre es Robert Gutiérrez Caballero. En esta oportunidad, el grupo equipo de trabajo denominado Blue Eyes del curso de neuropsicología de la maestría en intervención psicológica de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, tenemos el gusto de exponerles el tema de amnesia. Para esta presentación vamos a contar con los siguientes integrantes: Sandra Ferrari Camus, Carla Flores Franco, Robert Gutiérrez Caballero, quien les habla, María Luisa Javier Felipe, Tatiana Quiroz Murga y Lucía Rojas Aquiño. Bien, para hablar de amnesia es imprescindible conocer algunos aspectos de la memoria. Y para ello, pues tenemos que saber qué es la memoria, ¿no? La memoria viene a ser una capacidad para almacenar, para retener todo tipo de información dentro de nuestro cerebro. Vamos a almacenar acontecimientos de nuestro pasado y recuperarlos posteriormente de una manera consciente y aprendida. Es por eso que indudablemente tiene una conexión, una relación con el aprendizaje. Ahora, ¿qué implica la memoria? La memoria implica una recepción de información por medio de nuestros sentidos. Posteriormente, esta información va a ser codificada por nuestro cerebro para luego ser almacenada y finalmente, en el momento en el que necesitemos, podamos acceder a esta información, ¿sí? Ahora, ¿qué estructuras implican la memoria? Implican diversas estructuras. El cerebro digamos, tiene una función holística, pero estas estructuras son las más representativas. Tenemos a los ganglios basales, relacionado con el aprendizaje, en cuanto a la relación de un estímulo y la respuesta que emitimos, el lóbulo parietal, relacionado con la memoria a corto plazo, el cerebelo, eh, relacionado con el aprendizaje y condicionamiento clásico. Tenemos el área frontal, específicamente el área prefrontal, relacionada con la memoria de trabajo, con la atención, la toma de decisiones y la voluntad también. La amígdala, que va a consolidar el material emocional de las experiencias que vamos a experimentar. El hipocampo y el tálamo en la codificación y consolidación. Aquí se va a almacenar nuestros recuerdos y todo tipo de información. Ahora, la memoria cuenta con modalidades. La primera modalidad es la memoria a corto plazo. Implica una memoria sensorial, la cual va a recepcionar toda la información por medio de nuestros sentidos. Va a durar milisegundos. Si le prestamos un poco de atención a esos estímulos, se van a convertir en una memoria a corto plazo en sí. Tenemos a la memoria de trabajo, la cual implica prestarle atención a una determinada información y sobre esta información hacer actividades, varias actividades a la par, como por ejemplo, manejar un auto. Tenemos a la modalidad de memoria a largo plazo, que implica la memoria declarativa o explícita. Aquí vamos a hacer uso de la conciencia, vamos a ser conscientes de esta información. Tenemos a la memoria semántica, básicamente se relaciona a todos los conocimientos adoptados durante toda nuestra vida, desde el contexto cultural, ¿no? La escuela, fechas, países, en fin. Tenemos también a la memoria episódica. La memoria episódica implican los hechos con fechas, ¿no? Fechados en tiempo y espacio. Y tenemos a la memoria autobiográfica, relacionado específicamente y estrictamente a la biografía de la persona, ¿no? Desde su fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, su casamiento, su matrimonio, como lo quieran llamar. Tenemos también la memoria no declarativa. Aquí no va a ser necesario el uso de la conciencia. Tenemos la memoria de procedimiento, en donde vamos a mostrar nuestras destrezas y habilidades para ejecutar acciones. En este caso, el manejar una bicicleta. No vamos a pensar en cómo manejar una bicicleta. Quizás en un principio sí, pero después no, automáticamente lo vamos a hacer. Tenemos a la memoria de preparación, en donde se nos van a presentar estímulos y estos estímulos van a llevarnos a determinar un estímulo subsecuente. Se nos presenta una camilla y una inyección. ¿Qué podrían ustedes pensar que va a ser el estímulo subsecuente? Posiblemente un hospital, ¿no? Podemos coincidir en todos podemos coincidir en eso, vamos a asociar. Y finalmente la memoria de procedimiento relacionado con los estímulos y respuestas que se pueden asociar en las conductas de las personas. Finalmente tenemos el olvido, que es a donde va a dar toda la información que no se quedó grabada en la memoria. Acá tenemos un individuo. Imaginamos que quiere aprender a tocar guitarra, pone un video de YouTube, la información visual ingresa hasta el lóbulo occipital,
En las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann relacionadas con la visión, esta información se va a la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal se activa la voluntad, la toma de decisión, ¿no? Y esta toma de decisión o esta información va al área de Wernicke en la parte de la comprensión, donde el individuo va a tratar de analizar, de comprender cómo es que este señor logra sacarle melodías con los movimientos de las manos. Y posteriormente esta información va al área motora para que este individuo ejecute el movimiento de manos y así pueda aprender a tocar el instrumento de la guitarra, ¿sí? Bien, hasta aquí termina mi ponencia. Le doy paso a mi colega para que continúe con la exposición. Adelante. Muy bien, gracias Robert. Ahora continuamos con lo que es la patología de la memoria, es decir, de la amnesia. Siguiente, por favor. ¿Qué es la amnesia? Es el deterioro en la capacidad para aprender nuevas informaciones o la incapacidad para recordar información previamente aprendida. Sus manifestaciones son la preservación de la memoria reciente e inmediata. La memoria inmediata, su duración es menos de 1 minuto, y la de la memoria reciente, su tiempo oscila entre unos minutos y semanas, siendo mayor su capacidad de almacenamiento que el de la memoria inmediata. La memoria remota está afectada y suele existir mayor déficit de memoria episódica que memoria semántica. También puede haber cambios en la personalidad, pérdida de iniciativa, apatía, episodios de agitación, perplejidad, confusión y confabulación. Siguiente, por favor. La clasificación cronológica las divide en amnesia anterógrada y retrógrada. En la línea podemos observar que al momento de la lesión, si se produce una amnesia anterógrada, la persona no podrá mantener recuerdos nuevos. Y si es amnesia retrógrada, no podrá evocar recuerdos pasados recientes. Sin embargo, los recuerdos pasados remotos están intactos. Por ejemplo, los recuerdos de su infancia o juventud. La causa de estas amnesias es, en cuanto a la amnesia, ante la amnesia retrógrada, se da por lesiones del hipocampo. Y en la amnesia anterógrada, por lesiones cerebrales como por ejemplo TEC, encefalitis o problemas vasculares. Siguiente, por favor. Tenemos otros tipos de amnesia según Guzmán y Portelano. La amnesia postraumática, fase de confusión y de dificultades generales para recordar eventos. Estos desde el momento en que se produce la lesión hasta que el paciente recupere la capacidad de almacenar y evocar nuevas información. Su causa principal es el daño cerebral traumático, como consecuencia de los accidentes de tránsito, golpes o caídas que producen traumatismo cerebral. La amnesia por disfunción hemisférica. Hace referencia a hemisférico porque utiliza ambos hemisferios. Hablamos del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Es la pérdida sustancial de la memoria verbal. Cuando surge un traumatismo encefalocraneal izquierda, la amnesia retrógrada es específica para series verbales, frases y materiales aprendidos. Cuando surge el traumatismo encefalocraneal derecha, surgen los olvidos selectivamente de tareas y aspectos visoespaciales no verbales. Por ejemplo, cuando los pacientes con lesiones en el lado derecho, ellos suelen mostrar déficit para recordar las listas de palabras observadas, a diferencia de los pacientes con lesiones en el lado izquierdo. Siguiente, por favor. En la amnesia de Korsakoff, o también conocida como amnesia diencefálica, aquí la alteración se encuentra en el nivel de las estrategias de memorización e incluyen dificultades en la evocación selectiva. La causa de esta amnesia es por la deficiencia de vitamina B1, específicamente de la tiamina. También por degeneraciones de los lóbulos temporales, del fórax, cuerpos mamilares y gliosis cortical.
por alcoholismo crónico o también por trastornos relacionados con la mala nutrición. En la imagen podemos observar la ubicación de la amnesia diencefálica en el cerebro, que está por encima del tronco encefálico. Para mayor explicación de los tipos de amnesia, le doy pase a mi colega María Luisa. Buenas noches. Gracias, Lucía. Continuando con la amnesia hipocámpica, pues esta se manifiesta como una amnesia anterógrada global, que imposibilita la adquisición de toda información nueva. Esta amnesia se asocia con un déficit retrógrado parcial, con conservación de la memoria remota y aprendizajes previos. Pues esta lesión unilateral del hipocampo ocasiona una deficiencia variable según la localización, ¿no? Y esta patología unilateral izquierda produce una alteración en la memoria para la información verbal, mientras que la patología unilateral en el lado derecho pues produce solamente un trastorno de memoria verbal, pero visoespacial, no verbal, disculpa, pero visoespacial. Se puede producir esta amnesia a consecuencia de los traumatismos cráneoencefálicos, por lesiones vasculares, por intervenciones neuroquirúrgicas, por una parada cardíaca, por intoxicaciones oxicarbonadas o encefalitis. Continuamos con la amnesia frontal. Esta amnesia frontal se debe a una lesión provocada en el lóbulo frontal límbico, y pues se ven afectadas las funciones ejecutivas, produciendo patologías como problemas de memoria a corto plazo, dificultad para el aprendizaje de las tareas, alteración de la memoria de trabajo, trastornos de la memoria episódica, los trastornos de memoria prospectiva. Continuamos con la memoria global transitoria. Pues este tipo de memoria es conocida más en las personas pasados los 50 años. Es causada por un traumatismo cráneoencefálico leve, y pues sus manifestaciones son amnesia retrógrada, amnesia anterógrada y desorientación, pero no produce una pérdida de conciencia. Continuamos con la amnesia psicógena. Esta amnesia psicógena es más de tipo emocional. Amnesia que se manifiesta a través de tres tipos: amnesia disociativa, amnesia selectiva y amnesia por ansiedad. Pues tenemos la amnesia disociativa, en la cual es la incapacidad para recordar información relacionada con acontecimientos estresantes, ¿no? Y pues es más, a este tipo de amnesia se reconoce más en las personas jóvenes, ¿no? Especialmente las personas jóvenes que están sometidas a estrés de combate, ¿no? Como los soldados, también causada por los accidentes, ¿no? O por la pérdida de un ser querido, o por crisis en la familia o en la pareja. También tenemos la amnesia selectiva. Este tipo de amnesia también tiene la incapacidad para recordar tipos de acontecimientos negativos especialmente, ¿no? No recuerda hechos del pasado. Puede ser, por ejemplo, un accidente, ¿no? Tenemos también a la amnesia por ansiedad. Este tipo de amnesia es debido a la reacción ligada a una situación amenazante, pues y produce por una intensa angustia que provoca una respuesta de bloqueo.
Aquí tenemos, por ejemplo, a las personas que son víctimas de robo, personas que son víctimas de violación o de secuestro. También los alumnos cuando están sometidos a exámenes o a otros tipos de exposiciones, ¿no? Entonces se produce el bloqueo por ansiedad. Gracias, le doy pase a mi compañera. Bueno, continuando con las pruebas diagnósticas en la neuropsicología, hay que tener en cuenta que para realizar un examen de la memoria es fundamental reconocer sus diferentes tipos y modalidades. El método neuropsicológico a utilizar primero es una recopilación de síntomas del paciente, también síntomas neurológicos, que son parte de lo que llamamos anamnesis y lo obtenemos mediante la entrevista. Se realiza luego la aplicación de un examen panorámico, como por ejemplo el Mini-Mental de Folstein, que a su vez determina cuál es la área que está comprometida, ¿no? Y al obtener ese resultado podemos proceder a ampliar el examen. Existen diversos instrumentos para poder medir el funcionamiento intelectual, como es la escala de Wechsler, que hay para adultos el WISE-4 y para niños el WIS-4, ¿no? Estas escalas miden el deterioro cognitivo, así como otros instrumentos como el Mini-Mental, el neurosip de atención y memoria y la escala neuropsicológica. Siguiente diapositiva. Existen tipos de pruebas neuropsicológicas. Tenemos 3 tipos: las pruebas de screening, que son las más fáciles y son más cortas. Son pruebas breves que no te dan un diagnóstico definitivo. Lo podemos utilizar cuando necesitamos determinar de forma rápida la situación del paciente, como por ejemplo su coeficiente intelectual. También tenemos la batería neuropsicológica, que son extensas, y la mayoría está compuesta por subtest y por subescalas. Bueno, y finalmente tenemos las pruebas específicas. Estas se usan cuando se tiene claro el proceso a tratar, cuando ya se reconoció cuál es la dificultad cognitiva del paciente, ya que hay pruebas para medir todos los procesos de forma individual. Entonces se busca cuál es la prueba más adecuada para dicha evaluación. Siguiente diapositiva. Dentro de la modalidad de la memoria tenemos la memoria a corto plazo, en el cual encontramos tipos como la memoria inmediata. Para evaluar la memoria inmediata podemos tomar en cuenta instrumentos como el neurosip de atención y memoria, la escala de memoria Wechsler 3, y las tareas que más se utilizan dentro de ellas es la retención de dígitos y palabras, ¿no? Y en la memoria de trabajo encontramos test como el neurosip de atención y memoria, el Mini-Mental y la escala de Wechsler 3, ¿no? Asimismo, ahí encontramos áreas que se evalúan para la memoria de trabajo, las cuales son la retención inversa de dígitos, la memoria espacial de cubos en regresión, información personal, preguntas como ¿recuerdas lo que cenaste ayer? O alguna pregunta respecto a lo que realizó horas previas a la cita. También repetición de palabras, ¿no? Decirle al inicio de la entrevista 3 palabras, indicarle que se las aprenda, porque finalmente se le volverá a preguntar cuáles son esas 3 palabras. Seguido está la historia verbal y recuerdo inmediato, ¿no? Que se evalúa mediante la lectura de un párrafo y luego se le pide al paciente que diga todo lo que se le ha contado. Y la memoria visual y reproducción inmediata, que se realiza mediante figuras. Siguiente diapositiva. Luego tenemos la memoria episódica verbal. Bueno, aquí tenemos la prueba de aprendizaje verbal de Rey, que es una evaluación corta y fácil, y evalúa la memoria de retención y evocación inmediata, ¿no? También mide el aprendizaje verbal mediante una lista de palabras. Otra prueba que incluye una subprueba que mide la lista de palabras es el neurosip de atención y memoria. Luego tenemos el test verbal de California,
¿no? Y este test sirve para evaluar el proceso de aprendizaje verbal y la cantidad de información que puede adquirir el paciente acorde con su vida cotidiana, ¿no? Si tiene una memoria verbal cotidiana. Y también resulta útil para realizar una evaluación en pacientes con traumatismos cráneoencefálicos severos, ¿no? Según lo menciona Moore y Donders. Luego tenemos la escala de memoria Wechsler 3, ¿no? Y acá podemos evaluar la capacidad de aprendizaje, memoria y memoria de trabajo. Tiene 9 subpruebas, ¿no? Y busca evaluar mediante estímulos visuales y auditivos, ¿no? Y también mide funciones de la memoria y la atención. Siguiente diapositiva. Bueno, luego tenemos la memoria a corto plazo no verbal, que podemos medirla mediante la figura compleja de Rey, ¿no? Esta prueba consiste en brindarle al paciente un lápiz y una hoja de forma horizontal. No puede utilizar regla ni borrador, ni mover la orientación de la hoja. Y bueno, la figura la podemos observar ahí, es una figura sin sentido y de un alto nivel de complejidad, ¿no? Y también se le da un tiempo límite al paciente. En niños es capaz de detectar el nivel de desarrollo perceptivo motriz, mientras que en adultos valora la capacidad visoespacial y problemas de la memoria visual. Siguiente diapositiva. Y finalmente tenemos la otra modalidad de la memoria, que es la memoria a largo plazo. La podemos evaluar mediante la entrevista de memoria autobiográfica, ¿no? En donde se usa más que todo para evaluar la amnesia retrógrada. Y incluye también algunos patrones, ¿no? De déficit o su gradiente temporal, o sea, recuerdos relativamente lejanos comparados con otros más recientes. Acá tenemos dos tareas, dos puntos principales, que es la información personal, en donde se le pregunta el lugar de nacimiento, fecha de nacimiento o nombre del colegio, datos de su infancia y juventud. Y en información histórico se le puede preguntar sobre personajes, fechas, acontecimientos relevantes ocurridos en el pasado, ¿no? O también podemos de repente hacer preguntas sobre quién es el presidente actual o cuándo se inició la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, luego tenemos el tipo de memoria semántica. Acá podemos usar subtest como con tareas como información, vocabulario y semejanzas, ¿no? Las cuales las encontramos en la escala de Wechsler de inteligencia de adultos. Asimismo, podemos utilizar pruebas de fluidez verbal, ¿no? Ahora le doy el pase a mi compañera. Bien, vamos a continuar con la exposición. Voy a presentar el caso que vamos a tratar, que nos va a permitir conocer mejor acerca de la amnesia, que es el tema que estamos presentando. El caso que estamos presentando es de un director de orquesta británico, un pianista y director de coro famoso, Clive Werning, que a la edad de 47 años fue atacado por un virus del herpes simple tipo 1. Esta persona, según su esposa, los primeros síntomas que tuvo fueron confundidos con una simple gripe. Tenía fiebres, estaba colorado, tenía dolores de cabeza y hubo pérdida de conciencia. Esto se ha mantenido por los 4 días posteriores y al cuarto día presentó flacidez en uno de sus brazos, el motivo por el que fue trasladado a un hospital. Además de ello, su esposa manifiesta que presentaba alucinaciones auditivas, pérdida de memoria, la cual solo se podía mantener información durante 7 segundos. Los principales signos y síntomas que tenemos, que es lo que refiere su familia, es que él, después del inicio de la enfermedad,
ya no reconoce su nombre, su domicilio, en que trabaja, ni la fecha en la que vive. No recuerda ningún hecho posterior al inicio de la enfermedad. Si bien recuerda ciertas personas y lugares antes de la enfermedad, no logra recordar ninguna situación específica. Sin embargo, recuerda que está casado, pero no recuerda el día de su boda, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el afecto por su esposa se mantiene. También recuerda algunas situaciones aisladas, pero no logra conectar varias ideas y dar toda una información respecto a una situación. Él se muestra consciente de su enfermedad, a pesar de su conciencia dura entre 7 y 30 segundos. Es como que cada 7 segundos su cerebro se reiniciara y nuevamente debería volver a tener conciencia de lo que está pasando por información que le dan las personas que están cercanas a él. También es capaz de tocar el piano, aunque no sabe cómo lo hace. Es incapaz de aprender cosas nuevas y al inicio de la enfermedad su esposa manifiesta que se mostraba irritable y agresivo. Hemos tomado la información después de 20 años que ha iniciado la enfermedad y ya después de este tiempo estos indicadores de irritabilidad y agresividad ya habían disminuido, ya no se presentaban en... Bien, tenemos los que son los síntomas y las características en él y en el área del cerebro en el que está localizada. Tenemos que Clay presenta amnesia anterógrada irreversible, ya que no puede memorizar ni aprender nada después de la enfermedad, ¿no? El área acá que está afectada es el hipocampo. Además, presenta amnesia retrógrada de tipo parcial, ya que si bien recuerda ciertas situaciones, no recuerda eventos específicos, situaciones que le permitan dar mayor información, como se mencionó hace un momento, ¿no? El área que tenemos que afectada es el lóbulo temporal. Hay una afectación total de la amnesia declarativa, ya que no es capaz de recordar todos los hechos accesibles a su conciencia. Acá está afectada las estructuras temporales mediales y conexiones del lóbulo temporal. También tenemos que presenta una alteración parcial de la amnesia no declarativa. Es capaz de realizar actividades o autismos que le permiten la supervivencia. Acá está afectada el área de los ganglios basales, el cerebelo, la amígdala y el neocórtex. Su memoria semántica se encuentra relativamente conservada. Si bien mantiene ciertos recuerdos de tipo cultural, de ciertos lugares, ciertos países, no da información exacta respecto a ello. El área involucrada es el lóbulo temporal izquierdo. La memoria episódica es nula, ya que no logra brindar información exacta como lugares, fechas, etc. Acá el área involucrada es el área frontal derecho, lóbulo temporal, hipocampo y corteza entorrinal. Su área procedimental se encuentra, su memoria procedimental se encuentra conservada. Esto le permite caminar, escribir y tocar instrumentos aprendidos antes del inicio de la enfermedad, como por ejemplo tocar el piano, ¿no? Los ganglios basales es el área que está involucrada en este tipo de memoria. Su memoria incidental o priming conservada, ya que le mantiene la valoración del significado emocional de las experiencias vividas, ¿no? Eso le permite a él sentir el afecto que tiene por su esposa, aunque no recuerde quién es ella. De alguna manera esto le ha permitido tener ese acercamiento hacia ella y el área involucrada aquí es los ganglios basales. Perdón, la amígdala, el lóbulo temporal y la corteza asociativa. Finalmente tenemos alteraciones emocionales y de conducta al inicio de la enfermedad. Se mostraba agresivo e irritable, tenía cambios de humor. Sin embargo, con el tiempo esto ha ido disminuyendo y estaba normalizada después de 20 años. Y se entiende que el área que se ha afectado es el sistema límbico. Para continuar con la presentación del caso, voy a dar paso a mi compañera, Sandra Ferrari. Muy bien, entonces, para poder evaluar a este paciente o para poder saber más de la afección del paciente en cuanto a su memoria, su aprendizaje, hay que hacer uso de pruebas, hay que hacer uso de test.
como por ejemplo el WISE y el Mini-Mental, que son las que hemos empleado. El WISE es la que nos va a permitir ver la capacidad de aprendizaje y de su memoria, ya sea de su memoria inmediata y de su memoria a largo plazo. Este test es práctico, es simple, este incluye subtests de las que nos va a poder dar información acerca de cada una de las áreas que queremos nosotros evaluar. Y con respecto al Mini-Mental, bueno, este se toma ante la sospecha de algún déficit cognitivo y nos va a proporcionar información de su memoria a corto plazo y estado mental. Siguiente. Muy aparte de evaluar con los test psicológicos, también tenemos que hacer uso de las pruebas neurológicas. ¿Por qué? Porque estas nos van a permitir observar el cerebro y ver dónde está la lesión. Entonces, para ello, las más eficientes, tenemos pues la neuroimagen, que nos va a poder brindar información de imágenes en cuanto a su estructura neuronal del cerebro, ya sea de manera directa e indirecta, para ver su función y su farmacología del sistema nervioso. También tenemos la resonancia magnética. Esta nos va a dar información de imágenes también del centro de los tejidos nerviosos circundantes, y también se va a poder ver la estructura y la composición del cerebro. Con respecto al test, al SPED, nos va a proporcionar imágenes sobre el funcionamiento de las diferentes regiones del cerebro y también poder ver diagnósticos en cuanto a algún trastorno cerebral. Y el PET para evaluar las funciones de los tejidos y órganos. Aparte, vamos a ver ahora el diagnóstico al que se llegó en este paciente. El diagnóstico que se tuvo en este paciente es el de amnesia hipocámpica producida por encefalitis herpética. Como bien se ha dicho, Cliff fue atacado por el virus herpes simple 1. Y este virus tiene una predilección por el lóbulo temporal, en especial por el lóbulo temporal medial. ¿Y qué se encuentra en esta parte del cerebro? Pues se encuentran estructuras muy importantes, como la corteza perirenal, la corteza entorrinal y la corteza parihipocampal. Aparte de esto, también se encuentra el hipocampo. Y el hipocampo se encuentra en lo más profundo de este lóbulo temporal, y es la parte más importante del sistema límbico. Este obviamente va a regular lo que es el estímulo, la emoción, el aprendizaje y la memoria. Entonces, el virus, al atacar esta zona, lo que ha ocasionado, en el caso de Cliff, ha sido de que tenga una amnesia anterógrada y retrógrada, perjudicando obviamente toda su vida. Lo que podemos saber un poco de este virus es que ataca a uno de 500.000 personas. No importa el sexo ni las edades, pero dicen que fluctúa entre edades de 20 a 50 años. Bueno, esperemos que esta exposición corta les haya gustado y puedan sacarle provecho. Eso sería todo. Muchas gracias.